Y así iniciamos un programa más de Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca, hoy en compañía de Mari Carrasco, que ha vuelto al pago, donde, bueno, con esto del Día de Acción de Gracias y un montón de cosas estuvo súper ocupada, y yo el miércoles pasado les quedé debiendo, no tenía fuerzas como para hacer este programa porque me había vacunado el día anterior y estaba apachurradita y con frío y descansé. Así que bienvenida otra vez aquí, Mari, a tu radio. ¿Cómo pasaste el Día de Acción de Gracias? Gracias. Excelente, Moni, excelente. Qué bueno. En compañía de la familia y... Eso es importante, eso es tan importante, tener la familia en un día tan importante como es el Día de Acción de Gracias y agradecer profundamente a la vida por respirar. Todo lo demás es lo de menos, exactamente, porque los que ya se nos adelantaron no tienen la posibilidad ni de agradecer, ni de ser felices, ni de estar con la familia por el momento. Pero bueno, vamos a comenzar por nuestros auspiciantes que siempre nos acompañan en este programa, y después comenzamos con este tema que es profundamente fuerte. Claro que sí, les recordamos que la Corporación Avalon cuenta con terapia psicológica y atención médica a bajo costo y en español. Eso es bien importante, que por favor corran la voz, porque nuestra comunidad de habla hispana generalmente no toma ese tipo de atenciones porque, por infinitas razones, ¿verdad? Principalmente por falta de una aseguranza médica, por limitaciones del idioma. Entonces, por favor, ayúdanos a pasar la voz de que la Corporación Avalon cuenta con terapia psicológica y atención médica a bajo costo y en español, con el único laboratorio de homeopatía en Las Vegas. Puede llamar al 1-866-273-3273, extensión 101, o al 702-420-7524. Rosy Acosta, estilista a domicilio, llámela al 702-635-0608. Que viene este viernes a cortarme el cabello porque no pudo, por su trabajo, venir a cortármelo antes y yo no sé cómo peinarme el jopo. Bueno. Gabriela Braña, notaria pública móvil, apostillado, supervivencia, poderes y ayuda del cobro de jubilación de Argentina aquí en los Estados Unidos. Llámela al 626-367-6738. Estrellita y su tiendita virtual, así se lleva a México. Llámela al 702-748-0340. Plomería, precios acomodados, Celso Guerra. Llámelo al 702-353-1191. Videoimagen, publicidad digital para todo tipo de negocio. Llame a Neto García al 702-666-7736. Silvia Raquellería le ofrece velas artesanales de ángeles, tarot angélico, máster en diferentes reikis, y la puede llamar al 702-373-6814. La casita de Doña Machi es un restaurante que se encuentra ubicado en la esquina de Easter y Sahara, al lado del 7-Eleven. Puede llamar al 702-912-4884, y todos los días con la compra de tacos de birria el consomé es gratis. Los sábados y los domingos, si usted compra 2 pozoles, 2 menudos o 2 caldos de albóndigas, el tercero es totalmente gratis. Y si dice que escuchó esta mención aquí en Te Escucho Las Vegas, pues les darán un agua fresca totalmente gratis en la compra de cualquier platillo. También les recordamos que hay talleres de capacitación para oficios como arte en uñas, corte y confección de prendas, elaboración de jabones, maquillaje de fantasía, redes sociales y marketing en el Centro Integral de Apoyo al Inmigrante. Puede llamar al 702-635-4501
o acudir al 1700 East Deseret Suite 214. Y antes de que me olvide, debo de anunciarles para que se preparen que este viernes a las 11 de la mañana, en el programa Vista al Futuro, conducido por Marichuy Escobedo, tenemos un invitado de lujo, mejor dicho, ella que es la que lo trae, que es Edgar Flores, que es abogado de inmigración y que también tiene un cargo a nivel político, que nos va a venir a hablar precisamente, entre todas las cosas, del plan C de inmigración, entre otras cositas. Así que no se lo pierdan, prepárense para este viernes a las 11 de la mañana, que Marichuy Escobedo trae a Edgar Flores, el hijo de Mr. Wow, aquí a la radio para hablarnos de esto tan importante que, si Dios quiere y pasa el Senado como va a pasar, mucha gente va a quedarse más tranquilo porque va a haber un permiso de trabajo, pero aparte van a poder viajar. Así que no se pierdan este programa este viernes a las 11 de la mañana en Vista al Futuro. Les comento por qué este programa de hoy, que tendría que haberse hecho el miércoles pasado. Es a raíz de alguien que estoy atendiendo, que no voy a dar nombres, pero que pasó por una situación muy particular, y por eso el tema que hoy se trata, que es el tema de violación, abuso emocional y violencia física, características del torturador y la víctima y qué hacer en estos casos. Este es un caso que no es solamente de Las Vegas, este es un tema que se da a nivel internacional en todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo hay psicópatas y por ende hay víctimas. Pero primero vamos a empezar a decir qué es abuso. Abuso es un comportamiento que tiene una persona hacia otra, en donde a la otra, a la que llamaríamos víctima, permanentemente se le está tratando de que haga cosas que no están en su naturaleza, pero que las hace por miedo, por culpa, por cosas físicas que pueden ser golpes físicos, ¿sí? El abuso son todas aquellas cosas que el ser humano hace en contra de su naturaleza, porque lo obligan a hacerlo o porque no puede defenderse y lo hace para que el otro se calme y no lo dañe físicamente. ¿Qué es una violación? Cuando hay penetración por cualquier vía en contra del deseo de la víctima. Esto lo hace alguien que lo vamos a llamar victimario o torturador. Pero primero vamos a hablar específicamente de la condición del victimario. El victimario tiene que tener una estructura, que ya me la escucharon hablar durante mucho tiempo, una estructura psicopática. ¿Qué es una estructura psicopática? ¿Qué es una personalidad psicopática? Según Lieberman, un famoso psicólogo, se llamaba personalidad de acción. Es gente que se mueve mucho, es gente que manipula a los otros permanentemente. Y esta manipulación no es a nivel personal, hacia tu mujer, hacia tus hijos, hacia tu perro, hacia tus vecinos. Van a encontrar manipuladores con esta característica psicopática en sitios de poder. Sitios de poder puede ser la política, puede ser la religión, puede ser el preparador físico de tu hija en el colegio, todo aquel que siente que tiene un poder y que lo aprovecha para manipular a los otros, ¿sí? Pero se ve más claramente en la parte religiosa y en la parte política, que es donde se maneja mayormente el poder. Entonces, ¿qué característica tiene el psicópata? Manipular a la víctima para que la víctima haga lo que él quiere, a nivel emocional y a nivel físico. Y recuerden que la característica psicopática hay una perversión primaria y una perversión secundaria. La perversión primaria
es provocarle a la víctima dolor y que el victimario sienta placer al provocarle dolor. Y cuando habla de provocarle dolor, no solamente es físico, es maltratando al otro verbalmente, descalificándolo, rebajándolo, haciendo que el otro sienta un dolor moral tan fuerte en donde el victimario se relame como los gatos se relamen los bigotes al comer, con placer. La perversión secundaria es siempre sexual y siempre está relacionada con aberraciones de tipos sexuales, ¿sí? Cuando digo de aberraciones de tipos sexuales, aún dentro de un matrimonio, un psicópata puede ofrecer a su mujer como un objeto de intercambio sexual, o con amigos, o con clientes, por dinero, o por el simple hecho de que le cause placer sexual verlo. Es una aberración sexual. Pero ¿qué pasa cuando la víctima es alguien que fue atacada fuera de su casa o dentro de su casa? Bueno, ahí el cuadro sigue siendo el mismo. El único problema es que a veces la víctima tiene miedo de denunciar. ¿Por qué tiene miedo de denunciar? Por el qué dirán de la gente, por el qué dirán de la familia, por el qué dirán de la sociedad. Porque el torturador o victimario deja en esa víctima la sensación de que fue ella la que lo provocó, que fue ella que con sus actitudes de insinuación o de sexualidad lo provocó para que él cometiera semejante aberración. Queridas víctimas, ¿qué pasa cuando la que es violada es una nena de 4 años? Ustedes me van a decir que esa nena de 4 años se insinuó al violador para que hiciera esta aberración con ella. No, pero el violador, el torturador, el victimario, siempre hace creer a la víctima una cosa diferente de lo que es. Y esa víctima, que posiblemente venga de un hogar disfuncional, donde esa víctima ha necesitado siempre el afecto del padre o de la madre, porque siempre tuvo algún tipo de dificultad, no va a denunciar esto por miedo, primero, a que no le crean, segundo, al no creerle, no perder el afecto de esos padres o de la familia o de los hijos. Por eso la mayoría de las veces las personas no denuncian este tipo de situaciones. Y se sorprendería la cantidad de chicos que fueron víctimas de abuso emocional o de una violación física y, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de esos abusos fueron hechos por familiares, fueron hechos por personas que la víctima conocía. En algunos casos, su madre, su padre, un hermano mayor, un primo, un pariente de la familia, estando alcoholizado o no estando alcoholizado, y no se denuncia por vergüenza, y no se denuncia por miedo. La mayoría de las víctimas no denuncia por miedo o por vergüenza. Y al no hacer la denuncia, ese torturador, ese victimario, va a seguir haciendo con otras eso mismo que hicieron con ustedes. Recuerden esto, que aquí en Las Vegas y en muchos otros lugares, no importa que no se tenga el estatus arreglado para denunciar, muy por el contrario. En muchos casos, esas personas que tuvieron ese maltrato emocional y físico pudieron haber tenido la posibilidad de tener una visa U por violencia de género, por una serie de cosas. Pero tiene que haber una denuncia policial para que esa visa U pueda llevarse a cabo. Pero también cuidado con esto, porque me ha pasado en algún momento que cuando tenía los grupos de mujeres donde trabajábamos la codependencia, vino una mujer
donde ya le vi la intención, tratando de hacer una denuncia por violación, cuando yo intuía y sabía, y por la estructura que ella presentaba, que eso no era cierto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando se hace una denuncia de este tipo, de violación, la policía, con profesionales específicos en esto, evalúan la situación y si es una mentira, esta mujer que denunció la va a pasar muy mal por hacer este tipo de denuncias y porque aparte puede condenar a alguien que es inocente de esto. Así que mujeres psicópatas que no tienen papeles y que están tratando de conseguir como sea el estatus, no se pongan a jugar con este fuego porque se pueden quemar, porque las personas que hacen la evaluación no son tontas. Y tampoco, también tengan en cuenta esto, y tampoco que digan que fueron narcotizadas con la droga de la violación, porque eso también se prueba, porque esa droga queda en el sistema nervioso, queda en el cuerpo, y se puede evaluar si es cierto. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado aquellas que piensen que es así de fácil conseguir una visa U por este tipo de cosas, porque no es fácil, la policía no es tonta y los profesionales que trabajan en esto haciendo la evaluación forense o física no son nada tontos y están más allá del bien y del mal, sabiendo que hay muchas mujeres u hombres que hacen este tipo de denuncia y que son falsas. Así que, ¿alguna pregunta de alguien que, porque es un tema muy fuerte, vamos a decir que el que se anime a hablar al teléfono de cabina, el teléfono de cabina es el 702-575-8800, 702-575-8800, te escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca, y que hagan la pregunta al aire. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que escribió? Porque con estos temas a la gente le cuesta escribir, no escribió nadie. Pero sé que están viendo el programa. ¿Te surge alguna pregunta a vos, Mari, sobre el tema? Lo que estaba diciendo ahorita, que hay personas que tratan de sacar ventaja de esta situación, creando una mentira solo para obtener ese beneficio. Y también está el caso contrario, o sea, de que cuando el victimario, aunque ya nos explicaste que ellos tratan de que la víctima se sienta culpable y echarle toda la culpa, pero en verdad se la creen, o sea, el victimario cree que es la víctima y muestra una fachada. No es que cree que es la víctima, él necesita endilgarle la culpa al otro para quedarse sin ese sentimiento de culpa. Él sabe que está obrando mal. Pero hay personas que a la hora de que, bueno, ya se hace la denuncia o se dio a conocer lo que está haciendo, hace lo posible por esa persona estar ante el mundo con una buena imagen y tratar de convencer que él no es el malo, sino que la persona que lo está denunciando es la mala. Claro. Existen muchos casos así, ¿no? Lo que pasa es que el psicópata es esa frase que me enseñaron ustedes, que es candil de la calle y oscuridad de la casa. Los psicópatas son extremadamente encantadores de la puerta de la casa para afuera, pero extremadamente crueles de la puerta de la casa para adentro. Muchos de los asesinos seriales son farol de la calle, personas casadas, personas con una vida familiar impecable, personas que van a la iglesia, algunos de ellos son diáconos de la iglesia, y muestran todo un brillo increíble, pero en la trastienda tienen ese monstruo que de vez en cuando o seguido sale a la calle a hacer este tipo de cosas. Y vamos a ser realistas, el que violó una vez, viola siempre. ¿Y qué puede hacer? Es como que el que mató una vez puede seguir matando, porque ya transgredió la primera ley,
que es la de respetar la vida. Y el que violó por primera vez ya la transgredió, así que una falta o 20, para él va a ser lo mismo, una mancha más al tigre. ¿Qué podría hacer una víctima de este tipo de personas que en determinado momento fue a parar hasta la cárcel? Acusada, o sea, con falsas acusaciones, pero con pruebas que inculpaban a la persona, etcétera, etcétera. Exacto. Pero ¿qué pasó con esta víctima que fue inculpada por una falta y que terminó presa? Si la víctima cuando sale de prisión no hace la denuncia otra vez diciendo a mí me metieron preso porque le di un arañazo, pero lo que los demás no vieron, que me traté de defender porque me trató de estrangular. Y yo no hablo bien el idioma y él sí. Muchas de las veces, y me ha pasado con varias personas que he atendido, no solamente acá, sino en Argentina, es que al no después hacer la denuncia, la cosa queda como que la mala de la película fue la víctima. ¿Por qué? Porque como el victimario tiene un candor y una simpatía y que nadie puede pensar mal de él y que muchas veces pasa este tipo de personalidad, siempre está asociada a la infidelidad y a comercio sexual también con esto. Al no hacer esa segunda denuncia, la víctima queda como victimario, no como víctima. Entonces, hay que reflotar eso porque el que te pega una vez te pega siempre, el que te abusa o te golpea una vez, si vos no lo parás, a la próxima discusión lo va a hacer. Entonces, depende de la persona que vaya y denuncie, sin miedo, sin miedo. Por eso hay lugares específicos donde pueden ayudar a estas víctimas. Y acá va, tomen nota, pero si no, no se preocupen porque lo voy a volver a poner en el YouTube o simplemente van a ver 2 programas anteriores de Marichuy, uno con Wendy Lozada, que trabaja para el Safe House, o el programa de Ryan Baltasar, que también trabaja en el Safe House. Pero primero y principal, acordarse que acá, a nivel de todo el país, hay un lugar que se llama Safe Nest o Nido Seguro, y les doy el teléfono 702-646-4981, 702-646-4981 o al 702-877-0133, 702-877-0133. Hay línea que atienden en español y en el CERNES hay grupos en español. Esto se los cuento porque mi primer voluntariado acá en Las Vegas fue en el CERNES de la calle Campbell y Charleston. Creo que todavía sigue estando ahí, es creo que el número 12 si mal no recuerdo. Y yo tenía los grupos en español en ese lugar, lo estuve por un año. Hablamos de Safe House, que es una entidad que específicamente, aparte del maltrato, atiende a las víctimas de violación, que fueron violadas, acá se llama rape, a las víctimas, o tanto hombres como mujeres, que fueron violados, y los apoyan desde el inicio de la denuncia con el tratamiento y una serie de cosas, y es muy, muy importante. Los números telefónicos del Safe House son 702-564-3227, 702-564-3227 y el 702-451-4203, 702-451-4203 y traten de comunicarse o con Wendy Lozada o con Ryan Baltasar. También está otro tipo de servicios como Crisis Support Services, que también trabajan este tipo de temas, y que el teléfono es el 775-784-8085, 775-784-8085. ¿Y qué pasa cuando
la víctima de esta situación de violencia es alguien de la comunidad LGBT. Bueno, está la Liga de Gay y de Lesbian Center, o lo que se llama The Center, el centro, que el teléfono es 702-733-9800, 702-733-9800, también hablan español. Gender Justice, que también es para los transgéneros y todos de la comunidad gay, que también hay apoyatura no solamente psicológica, sino también a nivel judicial, a nivel legal. El teléfono es el 702-425-7288, 702-425-7288. También hay refugios. Recuerden que muchas mujeres víctimas de violencia doméstica, ante el temor a ser muertas a mano de el torturador, como yo le digo, o el victimario, hay refugios donde uno puede recurrir, como el Salvation Army del Oro Division, que es el 702-649-2867, 702-649-2867. Shannon West también es otro refugio, 702-526-4990, 702-526-4990, o al NPHG, que es una sigla. Después ustedes los voy a poner en el YouTube para que lo copien directamente de ahí, que el teléfono es el 702-383-1332, 702-383-1332. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa cuando una víctima ya adulta, que sometida durante todo su matrimonio al maltrato, por no contar con una situación económica propia o por miedo a que sus propios hijos la juzgan, no hagan la denuncia? No se puede hacer nada. Tristemente, no se puede hacer nada. Y en este no se puede hacer nada, porque para hacer algo alguien tiene que pedir ayuda. Estas mujeres, que en la mayoría de los casos no toman conciencia de la gravedad de la situación de violencia, mueren en manos de sus parejas. Miren el caso en México, donde habitualmente chicas jóvenes mueren a manos de su pareja, su marido, a diario, porque no miden la gravedad de lo que está pasando, lo minimizan, lo pueden minimizar por la situación económica, lo pueden minimizar porque no quieren que sus hijos crezcan sin padre, y lo que no se están dando cuenta es que sus hijos van a crecer sin padre, sin madre van a crecer, sin no hacer nada. Y yo siempre cuento, cuando trabajaba en el CERNES y yo me encargaba de los grupos de mujeres latinas, esa mujer que estaba casada con un salvadoreño, que tenía 3 hijos con él, que era víctima de violencia doméstica, y que a él lo había mandado el juez al CERNES a hacer un curso sobre violencia, no porque él hubiera querido, sino porque o era eso o era la cárcel, y él decidió ir al grupo, pero no con ganas de hacer cambio. Y a ella permanentemente le decíamos que ella trabajaba, que avisara en su trabajo si él llegaba a su trabajo, que hiciera un juego nuevo de copias de las llaves del coche por si él le sacaba uno, que llevara ropa a casa de una amiga y que fuera juntando dinero para dejarlo. Y ella siempre me decía esta frase que no me la olvido nunca: si es el ser que más me quiere, ¿cómo me va a matar? Un día no vino al grupo, la llamamos, no solamente del CERNES, sino yo al celular, y no atendió. Y a las 6:30 de la tarde, mirando Telemundo, me enteré de lo que había pasado. Él la había matado a machetazos delante de los hijos.
La vi por última vez en una fotografía en Telemundo Noticias. No había querido escuchar lo que le habíamos dicho, porque pensaba que él la amaba. Entonces, fíjense hasta aquel punto el torturador o el victimario hace que la víctima minimice la gravedad de los hechos, cuando ella ya tenía, y con el antecedente que el juez a él lo había mandado al CERNES a hacer un curso sobre control de la violencia. Pero hay muchas mujeres que viven como anestesiadas, y esto es producto de estar durante varios años en compañía de un psicópata. Se llama indefección adquirida. No toman conciencia de la muerte, de su propia muerte. Entonces, no se puede hacer nada si la víctima no denuncia. No se puede obligar a la víctima a hacer una cosa a la que ella tiene miedo o vergüenza. Es como llegar a Alcohólicos Anónimos. No se puede llevar a un alcohólico a Babucha, en andas, si él no tomó conciencia de su alcoholismo. Tiene que entrar con su propio pie. Los que hacen la denuncia sobre abuso emocional o violación o maltrato físico tienen que llamar con su propia voz a un centro de ayuda o ir por su propio pie, no a empujones por otro, porque cuando uno toma esta determinación, ya hizo el 50% del camino de la defensa. Es una cosa increíble, cuando una víctima es apoyada para que haga la denuncia, empieza a sentirse empoderada por primera vez y ya su vida cambia por el simple hecho de haber denunciado. Es como que se transforma en la Mujer Maravilla, pero cuesta llegar a ese, porque hay que vencer prejuicios y miedos. Sabes, estoy recordando el testimonio de una persona hace unos años que hizo precisamente la denuncia y la mandaron a un grupo a recibir terapia o algo así, donde no recuerdo qué nombre me dijo, pero dice que pues hay varias personas, tanto hombres o mujeres, que han sido víctimas de... Y me sorprendió que lejos de sentirse empoderada, se sentía bien negativa. O sea, para cada solución tenía un problema, porque decía que para cada solución tenía un problema. La mayoría de personas, según me contaba, la mayoría de personas que estaban ahí iban a las juntas y a las reuniones, y precisamente fue, creo que el año pasado, el antepasado, en temporada de que solamente eran videollamadas, me parece, algo así. Sí, en la época de pandemia todo fue así. Pero la estructura psicológica era la misma de todos los que estaban en el grupo. O sea, el de que iban al grupo, pero con la firme idea de que no iban a hacer nada. O sea, estaban siguiendo unos procesos y unos pasos que ahí les decían, pero pues yo le decía, bueno, ¿y por qué no van y hacen una restricción, verdad, a la policía y poner un orden de restricción? Claro. Y decía, no, es que no se puede hacer nada, porque es que ya muchos de ahí lo intentaron y no les hacen nada. Y, o sea, yo le daba una opción, o por qué no hacen esto, o por qué no hacen lo otro, o por qué no van acá, o por qué no van allá, y era cerrar todas esas puertas, cerrar todas esas ventanas de personas que les platicaban en el grupo que ya lo habían hecho. Yo te diría esto, primero, ¿qué está pasando con ese grupo? Porque hay algún tipo de deficiencia. Segundo, ¿qué está pasando con esa gente que va a ese grupo para seguir pensando que ellos se merecen ese maltrato? Por X cosas que a lo mejor les pasó en la infancia. Porque acuérdense que para vincularse con un psicópata yo tengo que conocer esa estructura en mis primeros años de vida. Y alguno de mis dos padres o alguno de mis familiares cercanos tiene ese tipo de estructura. Por eso yo me vuelvo a vincular con ese tipo de estructura, porque es lo que conozco. Entonces, ojo con esto, porque si ustedes no hacen nada y viven en la queja,
es porque alguien les metió en la cabeza que ustedes se merecen ese tipo de vida. Y nadie se merece tener una vida de desgracia, de dolor y de maltrato. Ningún ser humano que Dios dejó habitar en este país, en este planeta Tierra, tiene que sufrir. Jesús fue crucificado para evitar que nosotros sufriéramos. Fue crucificado y seguimos cargando una cruz que Él nos sacó. ¿Por qué? Porque pensamos que es ley de merecimiento. Porque la ley de merecimiento no es que de golpe te pasen cosas buenas. A veces algunos piensan que la ley de merecimiento es que te pasen cosas malas. Entonces hay que cambiar ese tipo de sistema de creencias, ese tipo de estructuras. Los grupos de apoyo sirven, pero hay que hacer terapia individual, porque en esos grupos de apoyo no hay la misma contención que la persona cuando viene a sesión y es contenida y se usa con ellas una serie de técnicas diferentes que en los grupos no se puede hacer. Aparte, la coordinación de los grupos es por el mismo grupo, no hay un profesional que lo haga. Y en muchos de los casos tampoco hay un profesional que lo supervisa. Yo después de un año y algo, los grupos de CEMNES porque no había, yo era psicóloga, pero la mayoría de las mujeres que trabajaban allí de voluntaria no eran psicólogas, habían sido víctimas, habían hecho un curso, pero muchas de ellas yo me di cuenta que seguían teniendo la estructura de la víctima y no se daban cuenta que contaminaban con la cosa de ella no resuelta a la gente del grupo. Cuando lo denuncié, no les gustó. Entonces, me levanté elegantemente y me fui. Sabes que estoy recordando de otra cosa porque ya cuando me contó todo y las diferentes personas y los diferentes casos y las diferentes opciones que cada uno había intentado, en el caso particular de esta persona que yo te estoy contando, puso una orden de restricción. Entonces, pero creo que tienen un cierto tiempo nada más, es de corto tiempo. Sí. Entonces yo le dije que, pues, ¿por qué no lo renovaba? O exacto, ¿por qué no lo volvía a hacer? Por regla general es de un mes y hay que renovarlo. Sí, y algo me comentaba ella que se las ponía muy complicado para poderlo renovar. Y bueno, y luego la saturación, tú sabes, de la línea y no se podían contactar. Pero sí me llamó mucho la atención eso. Ella estaba recibiendo ayuda psicológica. Uh-huh. O sea, estaba recibiendo terapia en ese trayecto. Uh-huh. Y a la par estaba haciendo su proceso, metió para la visa U y hizo todo. Pero me sorprendió que en ese punto, a pesar de estar cubierta en todos los aspectos, estaba siendo tan vulnerable para los testimonios de las demás personas del grupo. Entonces yo le dije, mira, a veces pues es dependiendo quién te atiende, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues hay personas que sí reciben la ayuda, pero por alguna razón, no sé, no me imaginaba todo esto que tú me estás contando, pero al final de cuentas, después de como 1 hora o 2 de platicar y de contarme ella todo lo que estaba pasando, y de yo tratar de abrirle ventanas de opciones, etcétera, en base a los tantos años que tengo contigo en los programas, ¿verdad? De escuchar tanto la información que tú compartes como los testimonios que compartes y los profesionales que has tenido, etcétera, etcétera. Pues definitivamente me rendí. Dije, no, es que definitivamente tienes un problema para cada solución. No, lo que pasa es que muchas veces uno va a terapia, uno va a los grupos, pero si la persona todavía sigue vinculada emocionalmente con el torturador, se siguen buscando excusas hasta que se corte el vínculo. En este caso en particular, ahora sí ya cortamos. Bueno, cuando hay hijos de por medio es súper difícil, ¿verdad? Sobre todo porque la estructura psicopática del padre de esos hijos utilizaba a los hijos en contra de ella. Es muy común eso. Muy común. Los hijos son
lo que se usa para manipular a la otra persona, porque si no hubiera esos hijos el corte podría ser mucho más rápido. Pero recuerden esto, toda mujer que estuvo expuesta durante muchos años al vínculo con un psicópata, para cortar el vínculo es difícil, pero después que pudo cortar el vínculo, para que no tenga una recaída, para poder trabajar y modificar ese patrón, lleva 2 años. Exactamente 2 años. ¿Y por qué lo he visto? Porque una de mis amigas le llevó 2 años después de la separación de eso, y el otro día me dice, qué increíble poder ver sin la venda en los ojos la realidad de la vida. Le dije, ¿por qué? Me dice, ¿vos te acordás cuando me decías las cosas y yo no las veía? Ahora la veo antes de que pase. Entonces ahí me di cuenta que cambió el patrón y ya ahora esa cosa que antes era pasiva, que agachaba la cabeza, ahora se defiende, ahora le da para adelante y ahora no permite más. Y esto es maravilloso, que no se permita más este abuso, que no se permita más seguir sufriendo, que no se permita más dañar a los hijos o a la familia. No tengan miedo en denunciar, olvídense de lo que va a pensar sus padres o lo que van a pensar sus hijos. Denuncien porque es su verdad. Si esa es su verdad, denuncien porque la verdad, como decía Fran Suárez, siempre triunfa. Siempre triunfa. Así que nos vamos a despedir diciéndole a nuestros auspiciantes otra vez sus datos. Y bueno, cualquier información que quieran tener, o se comunican con la radio al 702-575-8800, 702-575-8800 y dejan mensajes, y no estoy en este momento atendiendo el teléfono de la radio, o a mi celular 702-569-6205, 702-569-6205, o a los teléfonos de la corporación Avalon, que es el 1866-273-3273, extensión 101, o el 702-420-7524, que cuenta con terapia psicológica y atención médica bajo costo y en español, con el único laboratorio de homeopatía en Las Vegas. A lo que quiero agregar que la homeopatía funciona independientemente del sistema de creencia. Correcto. Aparte decirles que los 2 grupos que antes funcionaban para el tema de la pandemia se cancelaron hasta nuevo aviso, incluso el grupo Café, porque de las reuniones que habíamos tenido hasta hace muy poco, hubo gente que terminó infectada con coronavirus, y dije, es un riesgo para mí, para mi familia y para los otros, así que lo suspendí hasta nuevo aviso a los 2 grupos, ¿sí? Rosy Acosta, estilista a domicilio, llamen al 702-635-0608. Gabriela Braña, notaria pública móvil, le ayuda con apostillado, supervivencia, poderes y ayuda al cobro de jubilación de Argentina aquí en Estados Unidos. Llamen al 626-367-6738. Estrellita y su tiendita virtual, Así se lleva a México. Llamen al 702-748-0340. Plomería a precios acomodados. Llame al señor Celso Guerra al 702-353-1191. Videoimagen, publicidad digital para todo tipo de negocios. Neto García, 702-666-7736. Silvia Raquel Llería, velas artesanales de ángeles, tarot angélico, máster en diferentes reikis. Llame al 702-373-6814. La casita de Doña Machi, restaurante mexicano, los espera en la esquina de la Easter y Sahara. Pueden llamar al 702-912-4884. Todos los días con tacos de birria, el consomé es totalmente gratis. Los sábados y domingos, si usted compra 2 pozoles, menudos o caldo de albóndigas, el tercero es totalmente gratis. Y si les dice que escuchó esta mención aquí en Te Escucho Las Vegas, pues le van a dar una agua fresca gratis en cualquier platillo que compre. Les recordamos que en el Centro Integral de Apoyo al Inmigrante ofrecen talleres de capacitación para oficios como arte en uñas, corte y confección de prendas, elaboración de jabones, maquillaje de fantasía y redes sociales y marketing.
Para más información puede enviar mensaje al 702-635-4501 o acudir en persona al 1700 East Desert Suite 214. Quiero recordarles que no se olviden que este viernes a las 11 de la mañana en el programa Vista el Futuro, conducida por Mari Chuy Escobedo, tenemos una visita de lujo que es Edgar Flores, que es abogado de inmigración y asambleísta y que es el hijo de Mr. Wow, ustedes saben de qué propaganda de supermercado es, así que no se lo pierdan porque va a ser muy interesante lo que Edgar nos va a venir a decir, que desde hace muchos años es parte del staff de esta radio también. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este subprograma que se llama Te escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca y Mari Carrasco por esta subradio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Aquí la